Buenos días, plana directiva, profesores, queridos padres de familia y demás miembros de la comunidad guerrillana. Mi nombre es Gabriel Eduardo Bautista Rosa, del aula Círculo de Estudio, y a continuación vamos a exponer sobre la obra Yaguas Fiestas del escritor José María Arguedas. Los integrantes del grupo son Daniela Barranzuela, Noemí Brenis Portal, Dagne Chancasana, Shadia Arias Inocente y Natalia Barrios. Y quien les habla, Gabriel Bautista La Rosa. Bien, yo les voy a hablar sobre la biografía. José María Arguedas nació en Andahuaylas, Apurímac, el 18 de enero de 1911. Fue un escritor, poeta, traductor, profesor, antropólogo y etnólogo peruano. Fue autor de novelas y cuentos que lo han llevado a ser considerado como uno de los grandes representantes de la literatura en el Perú. Introdujo en la literatura una visión inferior más rica e incisiva del mundo indígena. La cuestión fundamental que se plantea en sus obras es el de un país dividido en dos culturas, la andina, de origen quechua, y la occidental, traída por los españoles, que deben convivir. Los grandes dilemas, angustias y esperanzas que ese proyecto plantea son el núcleo de su visión. Su labor como antropólogo e investigador social se da en paralelo a su importancia y a la influencia que tuvo en su trabajo literario. Se debe destacar su estudio sobre el folclore peruano. A continuación, mi compañera Daniela. Obras más importantes del autor. Agua. Es un libro de cuentos del escritor peruano publicado en 1935. En ese entonces tenía 24 años de edad. Este corresponde al movimiento indigenista. Obtuvo el segundo premio en el concurso internacional promovido por la revista Americana de Buenos Aires. Los ríos profundos. Es la tercera novela del escritor peruano. El título de la obra, en quechua Ucumayu, alude a la profundidad de los ríos andinos que nacen en la cima de la cordillera de los Andes, pero a la vez se refiere a las sólidas y ancestrales raíces de la cultura andina, la que según Arguedas es la verdadera identidad nacional del Perú. Esta fue publicada en 1958. Su tema que destaca es la identificación del mundo andino. El sexto es la cuarta obra del escritor peruano, publicada en 1961. Es una breve novela basada en la experiencia carcelaria del autor, en la prisión limeña del mismo nombre. Esta perteneció al género de la novela narrativa junto con la literatura carcelaria. Todas las sangres es la quinta novela del escritor peruano, publicado en 1964, la novela más larga de dicho autor y la más ambiciosa, siendo el intento de retratar el conjunto de la vida peruana por medio de representaciones geográficas y sociales de todo el país, aunque su foco se sitúa en la sierra. El título alude a la variedad racial, regional y cultural de la nación peruana. En esta obra se desenvuelven dos ideas fundamentales: el peligro de la penetración imperialista del país y el problema de la modernización del mundo indígena. El zorro de arriba y el zorro de abajo es la última novela del escritor peruano, que fue publicada postuladamente en 1971. Es una novela trunca, es decir, no culminada, en la que se halla intercalada con algunas entradas de su diario, en las que el autor se refiere a los tormentosos días que pasaba mientras iba escribiendo la novela, para finalmente anunciar su suicidio. Yaguar Fiesta o Fiesta de las Sangres es la primera novela del escritor peruano José María Arguedas, publicada en 1941. Pertenece a la corriente del indigenismo, ambientada en el pueblo de Puquio. Relata la realización de una corrida de toros en el estilo andino, en un marco de una celebración denominada Yaguar Punchay. Según los críticos, es la obra más lograda de Arguedas desde el punto de la vista formal. La estructura externa. El género de esta novela pertenece a la novela indigenista, ya que hablaba sobre las costumbres del pueblo de Puquio, como la corrida de toros. La especie es literaria.
La corriente literaria pertenece al periodo republicano, realista e indigenismo. El contexto sociopolítico. Esta obra describe una realidad enmarcada durante la primera mitad del siglo XX. Es también la época en la que Lima empieza a inundarse de inmigrantes andinos, quienes se organizaron en asociaciones o centros regionales para ayudarse mutuamente frente a los abusos y las discriminaciones que sufrían. Su división u organización. Cuenta con 11 capítulos. El pueblo indio, el despojo, el Huacahuacra, trompetas de tierra, Callao, el circular, la autoridad, los serranos, el Misitu, las vísperas, el Auqui y finalmente Yaguar Fiesta. A continuación, mi compañera Noemí. Bueno, yo voy a hablar acerca de la estructura interna. El tema principal de esta novela es la gran presentación del Yaguar Fiesta en la ciudad de Puquio, representando a varias costumbres y tradiciones de la época, una corrida de toros al estilo andino o indio, un conflicto entre razas y grupos sociales en un poblado de la sierra peruana. El tema secundario de esta novela son la invasión de los blancos o mistis a Puquio, los abusos y violencias de los gamonales sobre los indígenas, la construcción de la carretera de Puquio a Nazca y la migración de miles de indios a Lima. La novela está ambientada principalmente en Puquio, capital de la provincia de Lucanas en el departamento de Ayacucho, en la Sierra Sur peruana. El pueblo está conformado por 4 aylus indios. Cada uno de estos aylus tiene su propio barrio y su propia plaza. La acción principal en el Yaguar Fiesta es la realización de la corrida de toros al estilo andino o indio. La novela está cronológicamente ambientada en la década de 1930, aunque hace regresiones de épocas pasadas, como los años 1920 e incluso siglos antes, en tiempos de la gestación del pueblo puquiano. Los personajes principales son el Misitu, es el toro elegido para la corrida india, las autoridades indígenas de Puquio, 4 por cada uno, los 4 aylus, 16 en total. Don Julián Arangüena, misti o vecino notable de Puquio, es un terrateniente dueño del territorio donde vive el Misitu. Don Pancho Jiménez, otro misti o vecino principal de Puquio, dedicado a la venta de aguardiente y abarrotes. El subprefecto es la autoridad que representa al gobierno central. Es costeño y detesta las costumbres de los indios, por lo que está dispuesto a hacer cumplir la prohibición de las corridas indias. Los personajes secundarios vendrían a ser el alcalde Don Atenor y sus concejales, el juez, amigo del alcalde, Don Demetrio Cáceres, vecino principal de Puquio, que se opone a favor de la abolición de la corrida india. Don Jesús Gutiérrez, otro vecino principal de Puquio, quien también está contra las costumbres de los indios, que las considera bárbaras. El sargento, encargado de resguardar el orden en el pueblo, los capeadores o toreros indios, el vicario y el representante de la Iglesia Católica en Puquio, es quien dirige la construcción de la carretera de Puquio a Nazca, quien convence a los indios de aceptar la realización de una corrida a la española. Laica o brujo de Chaupi, quien se ofrece a acompañar a los indios durante la captura del Misitu. Ibarito II es el torero español radicado en el Perú desde ya hace 10 años. Es contratado en Lima por la comunidad de Lucanas a fin de que toree civilizadamente en una plaza construida para tal fin en Puquio. Al final rehúye enfrentarse al Misitu ante las pifias del público. El estudiante Escobar o Escorbancho. Mestizo o Puquio es un mestizo de Puquio residente en Lima. Es el presidente del Centro de Unión de Lucanas. Ideológicamente está influenciado
por la prédica indigenista y es de pensamiento mariateísta. El chofer Martínez es el indio de Puquio residente en Lima. Es fiscal de Centro de Unión de Lucanas. Guzmán, apodado el Obispo, es otro lucanino residente en Lima. Es empleado y ejerce como vocal del Centro Unión en Lucanas y destaca como orador. A continuación les paso con mi compañera Daphne. Ya. Yo les hablaré sobre el resumen de la obra. Como sabemos, Jaguar Fiesta se divide en 11 capítulos, la cual yo seguidamente les voy a dar un pequeño resumen de cada uno de ellos. El primer capítulo, que es Pueblo Indio, se escribe a Puquio como pueblo indígena formado por 4 ayllus o distritos indígenas, los cuales eran Pitcachuri, Callao, Collana y Chaupi. Entre ellos había rivalidad para mostrar quién se destacaba. Los mestizos, el director de la ciudad, blancos y mestizos, habían invadido la ciudad durante mucho tiempo, formando así un barrio que después se le conoce como Bolívar Girón. En el capítulo número 2, que es El Despojo, en este capítulo habla sobre el abuso y robo que los mistis realizaron contra los indios. Estos tomaron sus tierras a través de argumentos legales y los convirtieron tradicionalmente en cultivos de papas, trigo y alfalfa para el ganado. Esto debido a que la venta de la carne era más rentable. Incluso invadieron las tierras altas o la puna y obligaron a los indios de esa zona a darles ganado y trabajar la tierra como trabajadores. El capítulo número 3, que se llama Huaca Huacras, trompeta de la tierra, a medida que se acercaban las festividades nacionales del 28 de julio, el sonido Huaca Huacras, trompetas indias hechas de cuernos de toro y corridas anunciadas al estilo indio, Toro Pugyay. Se comentó que para esta ocasión el Layu Collao había prometido conducir al toro Visito, una bestia de montaña que vivía en la puna y que hasta ese momento nadie había sacado de su amo. En el capítulo número 4, que se llama Callao, los de Ayu Callao lograron convencer al terrateniente don Julián Arangüena para que los entregara a Misito, ese señor quien cocinaba en altas tierras de su finca. Todos celebraron el evento y no se habló en la ciudad sobre las próximas competencias que se prometían que serían eventos. Hasta los mismos mistis, como el negociante de Don Pancho, estaban alegres, mas no el subprefecto, ya que consideraba que estas fiestas era como algo bárbaro y pagano. En el capítulo número 5, que es el circular, el subprefecto anuncia la llegada de una circular del gobierno, por las cuales se prohíben las corridas de toros al estilo indio. Esto para evitar la muerte y lesiones. Los principales vecinos, al enterarse de esta noticia, se dividen. Algunos, liderados por don Demetrio Cáceres, acuerdan abolir lo que consideran una costumbre salvaje, mientras que otros, con la voz de don Pancho, piden que por última vez se realicen las corridas de toros al estilo indio, ya que los preparativos ya estaban casi finalizados. El subprefecto es firme y advierte que será castigado a cualquiera que se le contradiga. Don Pancho es encarcelado y acusado por fraude. Las autoridades municipales aceptan la orden de la circular y como alternativa se acuerda al empleo de un torero profesional en Lima para que haga las corridas un poco más civilizado, es decir, español. En el capítulo número 6, que es la autoridad, cuando se dan cuenta de la prohibición, los indios se reúnen masivamente en la plaza principal, donde el alcalde y el sacerdote logran calmarlos y garantizarles que sí se realizará el Turupukchay. El subprefecto lleva a don Pancho a su oficina, con quien establece una conversación muy dura. Al final lo libera y le advierte que no endulce a los indios, ya que regresaría a la prisión. Cuando don Pancho ya se retira y está en medio de camino a la plaza, el subprefecto le ordena al sargento que le disparara por la espalda, pero este se niega, ya que considera esto una villanía. En el capítulo número 7, que son los serranos, en este capítulo se describe la migración de miles de lucaninos hacia la capital, la cual fue posible gracias a la carretera de Puquio a Nazca, que los mismos puquianos constituyeron en solo 28 días, dirigidos por el vicario o cura del pueblo. En el capítulo número 8, que es el Misitu, en este capítulo se cuenta sobre el toro Misitu,
que era un ser casi legendario, pues los indios decían que no tenía padre ni madre y que había surgido de un remolino de aguas de la laguna Torcococh. En el capítulo número 9, que es la víspera, el subprefecto llamó a su despacho a los principales vecinos para acordar la manera prudente de hacer cumplir la circular sin causar el malestar de los indios. Uno de los vecinos, don Demetrio, le informa el plan del vicario, que era construir un pequeño coso en la plaza de Picachuiri, y se convenciera a los pobladores que era mejor espectar ahí el evento en vez de usar todo el papón de la plaza. También se les persuadiría de evitar el uso de dinamita y el ingreso público a la arena, a fin de evitar muertes y heridos. Se informa también ya que en Lima, el centro de Lucana, se había contratado un torero español para enviarlo a Puquio. El subprefecto acepta todos estos planes, el vicario cumple entonces su parte y convence a los barayoks, indios, de construir un pequeño coso con troncos de eucalipto. En el capítulo número 10, que es el Lauqui, aquí el narrador explica la relación y la veneración que tienen los puquianos hacia los espíritus de los cerros, especialmente hacia el Lauqui Carguarazu, que es el jefe padre de todas las montañas de Lucanas. Finalmente tenemos el capítulo número 11, que se llama Jaguar Fiesta. El día de la festividad patria apareció una multitud inmensa en Puquio, proveniente de toda la provincia de Lucanas, e incluso de otros lugares más lejanos, para ver el evento taurino que se realizaría en el coso armado en la plaza de Picachuiri. Mientras tanto, don Pancho y don Julián fueron encerrados en la cárcel por órdenes del subprefecto para evitar que revolvieran a los indios. El coso refaló y muchos se quedaron en las afueras, insistiendo en ingresar vanamente. Apareció el misito en la plaza y de inmediato ingresó el torero Ibarito II, quien ante la música de los huacahuacras el cante lúgubre de las mujeres sintió inseguridad. Al principio capió bien, pero luego el toro buscó su cuerpo y trató de arrollarlo. Aunque pudo escapar y refugiarse en los escondederos, ella provocó la burla de los indios, quienes exigieron que salieran a torear los suyos, quienes eran los hualpas, el raura, el quencho. Y el primero que ingresar fue el hualpa, quien luego de 2 hábiles capeadas fue alcanzado por el toro, que incrustó uno de sus cuernos en su ingle, clavándolo en uno de los troncos de la cerca. Los demás toreros indios lograron con gran esfuerzo separar al toro del cuerpo del hualpa. El Barayo, alcalde de Callao, alcanzó un cartucho de dinamita al raura, con el que finalmente hirieron mortalmente al toro, mientras que Hualpa sangraba a borbotones por la pierna hasta inundar el suelo con su sangre. El alcalde le dijo entonces al subprefecto que así eran sus fiestas, el Jaguar Punchay verdadero. A continuación le doy paso a mi compañera Chadia. Yo les hablaré sobre la conclusión y apreciación crítica. En el Bicentenario recordamos a José María Arguedas, un literato y uno de los exponentes más elevados de la literatura peruana. Su movimiento fue ingenioso, su género fue novela, cuento, poesía, ensayos. José María Arguedas fue antropólogo porque se dedica a estudios de las comunidades andinas y también fue etnólogo, porque logra recuperar las historias orales de la Sierra Central del país. Todo esto es lo que plasma en sus diversas producciones literarias. Agua, 1935, Jaguar Fiesta, 1941, Los Ríos Profundos, 1958, Todas las Sangres, 1969 y su póstuma novela, Diario El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, 1971. En 1941 publicó su primera novela, Jaguar Fiesta, Fiesta de Sangre, ambientada en el pueblo de Puquio, Sierra Sur del Perú. El autor relata la realización de una corrida de toro al estilo andino, Turupuchay, en el marco de una celebración denominada Jaguar Punchuy. Los primeros capítulos ofrecen el trasfondo histórico de los hechos dramáticos que van a seguir en las diversas preparaciones para el Turupuchay, corrida de toros. Por las celebraciones de aniversario patrio, el ambiente de la fiesta se pone bueno. Se oyen cánticos, suenan los guacayacras, trompetas de cuernos de toro durante las fiestas. Los indios traen desde la puna el toro montaraz,
pero el subprefecto prohíbe por mandado del gobierno central que la fiesta sea a la manera india. Los principales mistis sugieren que la fiesta sea en adelante con la participación de un torero profesional y que se sigan las reglas de la tauromaquia española. Llega el día de la fiesta taurina. El pueblo de Purquio no está de acuerdo y finalmente logra reimponer su tradición. El torero español es abucheado y en su lugar entra al coso de los toreros purquianos para lidiar a la manera india, ante lo cual el subprefecto y las demás autoridades no se atreven a oponerse, temerosos de la reacción de la muchedumbre. Esta novela es la más lograda de Arguedas. Se aprecia el esfuerzo del autor por ofrecer una versión lo más auténtica posible de la vida andina, sin recurrir a los convencionalismos y al paternalismo de la anterior literatura indigenista, por la cual recibe el premio Nobel. Apreciación crítica. Las obras de José María Arguedas es muy interesante porque a través de ellas podemos conocer cultura andina de nuestro Perú y a la vez nos enseña que no debemos ser destruida por la modernización. De lo contrario, nosotros como estudiantes del Bicentenario debemos conservarla manteniendo un país de respeto y a la diversidad cultural. También el autor en su obra nos transmite la defensa de nuestras raíces, el orgullo por nuestra identidad y a la no discriminación porque todos hemos nacido en un solo suelo y somos peruanos. A continuación, mi compañera Natalia. Buenas tardes, les habla Natalia Barrios y yo les voy a hablar sobre la obra y el Bicentenario. El escritor José María Arguedas Altamirano, en virtud de los conflictos de identidad que en carne propia experimentó por causa de la desigualdad existente, consideró que a través de la obra daría a conocer lo vital que era retomar el sentido de pertenencia del mundo andino y resguardar sus costumbres, derechos e idiomas que constituyen el acervo de la cultura de la región. El resumen de Jaguar Fiesta da cuenta de las dominaciones y discriminaciones padecidas por los campesinos, es decir, los indios, por parte de los tiranos representados por los latifundistas, que se alzaban como los patrones pertenecientes a las etnias blancas o mestizas. Estos terratenientes contaban con el apoyo del gobierno central y pujaban para abolir las tradiciones y costumbres de los indios, quienes luchaban por el resguardo de las mismas. Por otra parte, durante este periodo, la ciudad de Lima comienza a recibir una gran cantidad de migrantes provenientes de las zonas andinas, los que en vista de tantos abusos deciden organizarse y construir asociaciones regionales con el objeto de prestarse apoyo para de alguna forma detener la discriminación hacia ellos. Como mi compañera anteriormente nos presentó, en el capítulo 7, titulado Los Serranos, se les daba este calificativo a los miles de inmigrantes ucranianos que se trasladaron hacia la capital, siendo en su mayoría sirvientes, obreros y empleados, los cuales invadieron los territorios de los arenales para levantar casas humildes. Así también algunos mistis con dinero que llegaron a Lima, los que compraron tierras en lugares con mejores condiciones para construir viviendas y algunos colocaban locales comerciales. La expresión serrano la utilizaban los limeños contra los inmigrantes como una forma de desprecio. A muchos latinoamericanos les sorprende que serrano sea un insulto en el Perú, ya que en muchos países esa palabra simplemente tiene una connotación geográfica, como decir costeño o sureño. En el Perú se asocia la sierra con pobreza y atraso. En Lima, la migración andina de los años 40 fue recibida con desprecio y todavía se emplea el término invasión para descalificar la presencia de la población indígena. Sin embargo, en realidad el término no tiene una connotación estrictamente geográfica, pero sí se emplea para insultar a muchas personas de rasgos andinos en Lima. Su uso como insulto refleja así el racismo existente en nuestra sociedad. Serrano siempre tiene una carga despectiva. Se emplea para humillar al otro en una discusión, para afianzar una relación jerárquica frente a quien parezca inferior socialmente. El proyecto especial Bicentenario transmitirá una sesión que busca reflexionar en torno al racismo y la discriminación. El pensamiento de los ciudadanos desde que nacimos como país libre se mantiene un siglo atrasado, y el reflejo de ello es que la mentalidad que perdura es que debemos existir como nación bajo un esquema jerarquizado donde el racismo es el instrumento que marca la pauta para separar las clases sociales y las zonas geográficas del Perú. Aún no nos concebimos como un país unitario. Es necesario que las personas comiencen a desarrollar el concepto de ciudadanía,
camino en nuestro bicentenario para lograr construir una mejor sociedad donde la igualdad no solo esté enmarcada en documentos, sino que se vuelva una realidad que practique a diario. Con esto doy por terminada la exposición acerca de Jaguar Fiesta y me gustaría agradecer a todo el público que se tomó el tiempo de escucharnos. Gracias.